Buenos días, estimados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hermosa hora de la mañana, en este hermoso día del Señor, día domingo, donde también, ¿verdad?, se nos da la oportunidad de poder escuchar la palabra y de poder meditar en ella, escudriñarla y poder hacerla válida a través de cuando nosotros obedecemos la palabra. Cuando nosotros no obedecemos a lo que ya se nos ha dado como regla de práctica, pues automáticamente eso para nosotros no tendría sentido ni lógica. Por ejemplo, ¿qué sentido tuviera de que todas esas leyes que están en la Constitución, si nadie las pusiera por práctica, de qué nos serviría tener una Constitución con tantas reglas si nadie las practica? Por eso en esta hermosa mañana, estimados hermanos, vamos a meditar en el mensaje de esta hermosa hora que lleva por tema obedeciendo el mensaje de Dios. Obedeciendo el mensaje de Dios, basado en Santiago capítulo 1 del versículo 19 al 27. Vamos a orar. Te agradecemos, mi buen Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder meditar en ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros en esta hermosa hora, con mis hermanos que escuchan y con todas aquellas personas quienes escucharán esta hermosa reflexión en esta hermosa hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obedeciendo el mensaje de Dios. Santiago capítulo 1 del versículo 19 al 27. ¿Por qué debemos de obedecer el mensaje de Dios? En primer lugar, porque nos enseña los principios bíblicos para poder vivir. Porque nos enseñan los principios bíblicos para poder vivir. Versículo 19 y 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En primer lugar, la palabra de Dios o el mensaje de Dios nos enseña los principios bíblicos para cómo nosotros podamos vivir. Es decir, nos muestra y nos enseña la forma en cómo debemos nosotros comportarnos para con Dios primeramente y seguidamente para con el prójimo. Dice allí que la palabra de Dios nos enseña a que nosotros seamos pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, sin contiendas, sin enojos, sin injusticias, sin violencias. Tal y como lo dice Romanos 14:17. Lo que el Señor Jesús viene a enseñar en ese nuevo reino es que ese reino no es nada físico ni nada terrenal como lo pensaban, como algo como comida o bebida, como dice allí, sino es un reino de justicia, de amor, de gozo y de paz. Y ese reino de justicia, de amor, de gozo y de paz, la encontraremos cuando nosotros obedezcamos en primer lugar el mensaje de Dios, porque nos va a enseñar de esta manera a la manera en cómo nosotros no nos enojemos fácilmente, no estemos peleando con el prójimo por cosas sin sentido, no hagamos injusticias, no hagamos violencia. De esta manera es como el Señor nos está mostrando en primer lugar que debemos obedecer el mensaje de Dios, porque de esa manera nosotros aprendemos a vivir en ese reino que el Señor nos ha venido a enseñar y hoy estamos viviendo. También, como lo dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11, que nos dice que puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, el Señor también nos dice que debemos de obedecer el mensaje porque nos enseña la vida piadosa que agrada al Señor y agrada también a los hombres. Es decir, en esta parte nosotros cumplimos con la palabra del Señor cuando dice que debemos de obedecer a Dios y también amar
así como amamos a nosotros mismos, amar al prójimo. En segundo lugar, obedeciendo el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque nos refleja ante la realidad de lo que somos. Es decir, nos hace practicar lo que ya hemos aprendido, ya hemos leído. La Biblia es como un espejo, estimados hermanos. Un espejo, cuando nosotros tenemos un espejo, vamos y decimos, tengo la corbata un poco de lado y así. Entonces un espejo nos acomoda y nos dice, es que tú no estás peinado, no te has cepillado, no te has vestido bien. De la misma manera, la palabra del Señor se muestra como un espejo que nos refleja ante la realidad de lo que somos y nos hace practicar eso que el Señor muestra en su palabra. Versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, nos hace recapacitar la palabra de Dios sobre la realidad en la que estamos viviendo. Por ejemplo, actualmente, esta realidad que nos está tocando vivir, la palabra del Señor se muestra como algo que nos da aliento, como algo que nos da fortaleza, algo que nos hace tener paz y tranquilidad en estos momentos tan difíciles. Cuando parece que ya nada tiene sentido, la palabra del Señor nos llena de fe, nos da fortaleza, nos dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y cuando la palabra se muestra de esta forma, nosotros podemos descansar en ella. ¿Por qué? Porque cuando el versículo número 23 está diciendo de que aquel hombre que se considera en un espejo, es decir, se ve en un espejo y ve su rostro, se considera en el instante en el que está allí. Es decir, cuando usted toma la Biblia, toma la palabra de Dios y lee una porción de ella, en el momento en el que usted está leyendo, usted sabe de lo que se está diciendo. Pero cuando usted únicamente se queda con ese conocimiento allí en su cabecita y dice, eso lo dice la Biblia, lo dejemos por aquí. Y cuando usted va diariamente caminando por las calles y usted mismo es el que hace estas injusticias, usted es el mismo que hace lo contrario a lo que dice en la palabra del Señor, es imposible que nosotros obedezcamos ese mensaje. Es imposible porque no tendría sentido ya. Entonces, la Biblia es eso que es como un espejo que nos hace reflejar lo que somos en realidad. Si nosotros decimos ser cristianos, ser creyentes, reflejemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros afirmamos y decimos ser cristianos, reflejemos que somos seguidores de Jesús realmente, que hagamos las cosas como Dios lo manda en su palabra. Nos hace recapacitar sobre la realidad en la que es urgente una palabra de aliento, que dé vida a todo lo que parece ya no tenerla, y solo lo hacemos con la acción dinámica de la palabra, es decir, con la práctica de ella misma, como lo dice en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y este poder de Dios es de la misma palabra de dinámica, es algo que no está estático, es algo que está en constante movimiento, es algo que se mueve, es algo que produce reacciones. Por ejemplo, cuando usted lee en la Biblia que dice que no debemos robar, pero cuando usted está en el día a día y por allí se siente necesitado, y aunque muy necesitado se sienta, y hay por ahí 100, 200, 300 pesos que no le pertenecen y usted lo hace y lo roba, usted automáticamente no se está reflejando de esa manera en que la palabra le dice cómo usted debe de ser. Usted está actuando de una manera contraria a lo que dice ella. Juan Calvino, en su libro de la institución de la religión cristiana, dice que para conocernos a nosotros mismos
primero debemos de conocer a Dios. Es decir, que cuando nosotros querramos conocernos primeramente, debemos de saber quién es Dios y conocerle a Él de una manera muy personal. Porque solamente de esa manera nosotros llegaremos a comprender la realidad de lo que somos realmente. ¿Y cómo? A través de la palabra. A través de esa palabra que nos va a reflejar la realidad de lo que somos. Esa palabra que nos enseña que tú y yo, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos perdidos y no tenía sentido nuestra vida. Pero ahora, estando en Cristo, las cosas son nuevas. Las cosas viejas han de pasar, como lo dice Corintios 5:17. Ahora, todas las cosas que nosotros hagamos y las cosas que nosotros debemos de hacer, debe de ser de una manera en cómo la palabra del Señor nos muestra y nos enseña. Por eso, en segundo lugar, decimos que debemos de obedecer el mensaje de Dios porque nos refleja ante la realidad de lo que somos, es decir, nos hace practicar lo aprendido, como dice el versículo número 22 y 23. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella, engañándoos, dice, a vosotros mismos. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es decir, es mejor practicar la palabra y hacer todo lo que en ella dice, porque de esta manera nosotros somos más libres, obtenemos esa convicción de saber las cosas tal y como a Dios realmente le interesa. En tercer lugar, obedeciendo el mensaje de Dios. ¿Por qué debemos de obedecer? Porque nos confronta con nuestra santidad humana. Porque nos confronta con nuestra santidad humana y nos hace ver lo que a Dios realmente le agrada. Versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nos confronta con nuestra santidad humana. Es decir, la Biblia, estimados hermanos, la palabra del Señor, nos abre los ojos para ver más allá de lo que tenemos por delante. La palabra de Dios, el mensaje divino, nos hace abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos y todo lo que nosotros somos para ver más allá de lo que tenemos por delante. Y cuando digo ver más allá de lo que tenemos por delante, me estoy refiriendo a que nos hace ver más allá de nuestra religión, más allá de las cosas materiales, más allá incluso de nuestra propia vida afanada en el hoy y en el mañana. Eso hace la palabra, que nos coloca en un lugar en donde a Dios únicamente le interesa lo que nosotros hagamos al leer la palabra. Cuando Dios se muestra de esta manera en ella, nosotros podemos entenderle a Él y podemos comprender todo lo que Él quiere de nosotros. El versículo número 25, volvemos a leer, dice que el que mira, mas el que mira atentamente, es decir, esta palabra de mirar no es únicamente de ver y de hojear la Biblia, de hojear la palabra, no, sino esta mirar no es solo ver o leer o saber o conocer. La palabra griega aquí para que se muestra es parakupto, que quiere decir doblar o inclinar hacia adentro, es decir, que es un acercamiento más hacia la palabra. Es que cuando leamos la palabra llegue hacia nosotros y nos veamos reflejada en ello las cosas que hacemos y las cosas que no estamos haciendo bien. Tal y como lo explica Juan, parece que esta es la que nos da salvación. Es decir, escudriñemos la palabra, porque a vosotros, dice Juan, os parece que en ellas tenéis vida eterna. De esta manera, estimados hermanos, debemos de obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque como hemos meditado, y aquí Santiago nos ha enseñado, que es necesario obedecer el mensaje de Dios, porque nos enseña en primer lugar los principios bíblicos para poder vivir. La vida en cómo nosotros vamos a vivirla, la encontramos en la palabra.
Es decir, ¿de dónde obtenemos todo eso? De la palabra. ¿De dónde obtenemos la paz, el amor, la fe, la felicidad? De la palabra de Dios. Por eso así lo dice también el apóstol Pablo. Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. En segundo lugar, debemos de obedecer el mensaje de Dios porque nos refleja ante la realidad de lo que somos. Es decir, nos hace practicar la palabra. Nos hace que nosotros cuando leamos no únicamente la tengamos en nuestra cabecita, sino que esa palabra baje a nuestro corazón y cada vez que nosotros veamos las injusticias, veamos las necesidades que tiene mi prójimo, yo pueda hacer algo por ello. Y en tercer lugar, porque debemos de obedecer el mensaje de Dios, porque nos confronta con nuestra santidad humana y nos hace ver lo que a Dios realmente le agrada. Es decir, nos hace ver más allá de lo que somos, más allá de nuestra religión como tal. Es que yo soy esto, yo soy aquello. No, antes que eso, somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Y eso es lo que más le interesa a Jesús. No tener una vida religiosa, tal y como lo dice allí. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, es decir, no practica todo lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra del Señor, su religión es vana, es decir, de nada sirve. Por eso, estimados hermanos, nosotros, la palabra de Dios nos confronta para ver más allá de eso. Así que, estimados hermanos, en esta hermosa hora, obedezcamos el mensaje de Dios y vivamos confiando en sus promesas. Vivamos confiando en esta palabra que nos da aliento, que nos da fe, que nos da paz y amor. Dios los bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la meditación de tu palabra en esta hermosa hora. Ahora, Padre Celestial, que esta palabra tuya que tú nos has dado pueda ser de consuelo y de paz allá en los hogares con mis hermanos, que al meditarla puedan entender que tú no estás lejos de nosotros, sino que te haces cercano a nosotros a través de cuando nosotros abrimos tu palabra y meditamos en ella. Porque tú hablas a través de ella y te muestras victorioso para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús nos encomendamos. Amén. Que el Señor los bendiga, mis estimados hermanos.